Renata Turrent, sobre todo. A ver, en el Día Internacional del Periodista, ¿a quién felicitas desde esta trinchera? ¿A Loret, a Ciro, a Joaquín, a Sarmiento? ¿A quién, Renata? A Broso, ay sí, no, qué horror. ¿A quién felicitas tú, Jorge Gómez Naredo? Híjole, complicadísimo, ¿no? De estos que acabas de Jorge mencionar. Armando Rocha, por favor, ayúdenme. Aquí la No, lista pues, de periodistas a los que tenemos que felicitar, cabrón. Ni modo que me vayan a felicitar a mí los personajes, si nos odian con odio jarocho, como diría el ratón Crispín. a los Ferris de frena puede ser, ¿no? A don Rafael Loret de Mola, el papá de Carlos Loret de Mola, que se desquició. Bueno, lo pregunto porque hoy en el Día Internacional del Periodista, el presidente Andrés Manuel López Obrador le puso una arrastrada, digo, en buen sentido, bueno, no sé qué tan buen sentido le puedan encontrar en el Universal, al periódico El Universal. Dice el presidente que le tiene mucha desconfianza. Dice que hasta deben lana, que recibieron dinero, mucho dinero del gobierno. Esto ocurrió en la mañanera y lo comentamos con Renata, con Jorge Armando y con Jorge Gómez Naredo. Una especie de moche, se les paga en efectivo, además que denuncian que debido a que los presionan por el tiempo para terminar la construcción, ha habido alrededor de 60 accidentes, van 7 muertos, información propia de la Sedena. Se le pidió información a la Sedena, un posicionamiento sobre este reportaje, no lo dieron. Entonces, no sé si usted sabía de esta situación, se ha comentado en el Gabinete de Seguridad o sabía sobre esta situación. No, y le tengo mucha desconfianza al Universal. Es decir, no les creo, porque los del Universal son de estos medios a los que he hecho referencia, que antes se dedicaban a aplaudir y a callar porque recibían dinero del gobierno, y ahora tienen una actitud distinta. Entonces, constantemente están cuestionando al gobierno, atacando al gobierno, y por lo general se dedican a mentir, a calumniar. Entonces, lo que puedo decirle del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, es que es una gran obra, que los ingenieros militares están trabajando con profesionalismo, con honestidad, que vamos a terminar en tiempo, en forma, nos vamos a ahorrar como 100,000 millones de pesos. A ver, lo repito, nos vamos a ahorrar los mexicanos con esta decisión que tomamos 100,000 millones de pesos. Con ese ahorro de hacer el aeropuerto en Santa Lucía. No les creo, se dedican a publicar muchas veces mentiras. Qué duro ha de ser jugar el papel de corresponsal para el periódico El Universal y escuchar al presidente decir estas cosas en el miércoles del quienes quieren las mentiras de la semana, pero sobre todo en un día como hoy, en el Día Internacional del Periodista. Me imagino que faltaría agregarle Día Internacional del Periodista que no miente, querida Renata Turrent. Así es. Yo siempre reconozco y a mí me encanta la manera en la que el presidente aborda las críticas a los grandes medios de comunicación, porque creo que siempre es muy respetuoso en cuanto a decir no es en contra tuya, no es nada personal, tú estás aquí haciendo tu trabajo, y después ya lanza su crítica al medio corporativo, ¿no? Entonces, creo que eso es una forma donde implícitamente nos deja ver cómo
Él sabe diferenciar, obviamente, entre los dueños, quienes dan la línea editorial, y los trabajadores que están haciendo un trabajo porque probablemente los tienen precarizados, dicho sea de paso, y que simplemente están llevando una consigna a la mañanera. Ahora, es cierto lo que dice, lo que pasa es que antes no sabíamos estas cosas, no sabíamos de las condonaciones de impuestos, no sabíamos a quién se le daba el dinero de los medios de comunicación y para qué, ¿no? Entonces, yo aquí le recuerdo a la gente, aquí tengo mi libro del presidente, miren, para que no digan que no lo estudié. Grupo Televisa, ¿no? Digo, no es lo mismo, pero bueno, casi que sí. Le condonó, Peña Nieto le condonó 16,000 millones de pesos, ¿no? Es una locura. Es 4 veces más de lo que le había condonado Calderón. Y esto no es solamente, este es uno de los grandes contribuyentes, ¿no? Es un escándalo el dinero, cómo se fue el dinero público al sector privado. Aquí doy yo el ejemplo de Televisa, por ser un medio de comunicación también, pero se le dio a todos los medios de comunicación que callaron como momias por años todo lo que pasó, y que todo este deterioro de la vida pública es en parte culpa de como le llaman en Estados Unidos, el cuarto poder, que jamás en la vida salió a decir nada, jamás en la vida salió a criticar. Y cierro diciendo que a nosotras, las analistas políticas, luego nos llaman focas aplaudidoras y todo eso, cuando en primer lugar nosotros no nos estamos haciendo millonarios, ni ricos, ni mucho menos del erario público, y eso lo pueden ver en transparencia. Tenemos la conciencia limpia, que nos busquen hasta por abajo de las piedras. Estamos aquí por convicción diciendo lo que pensamos. Y dos, las cosas que creemos que están mal, aquí nosotros los cuatro, hemos tenido constructivas de repente cuando creemos que hay algunas tuercas que apretar. Entonces, creo que estamos viviendo momentos históricos, inéditos del periodismo y de cómo este diálogo circular ha abonado muchísimo a la construcción de una vida pública mucho más sana. Jorge Gómez Naredo, vaya exhibidota al Universal, vaya exhibidota a otros comunicadores, conductores en el quién es quién, en las mentiras de la mañanera. Hoy nuevamente, sin desperdicio, la conferencia matutina. Sí, bueno, fue un trancazo porque fue esa frase, ¿no?, que menciona. Pues yo la verdad es que no le tengo confianza al Universal, pues ya con eso en realidad vas directo a lo que el Universal quería, ¿no? Así de exponer su reportaje. A mí me parece que es muy importante lo que está sucediendo en las mañaneras. Hay un cambio radical en muchísimas cosas. O sea, antes la posición de los periódicos, de los periodistas y especialmente de los dueños de comunicación, pues es que ellos eran como los que transmitían toda la información. Y ahora hay una completa pluralidad, hay muchísima gente que transmite la información, hay un diálogo también directo con el presidente y con los reporteros y con la gente especialmente. Hay un debate, hay un diálogo. Se exponen cosas que antes no se exponían, hay la facilidad de ir a la mañanera y de preguntarle al presidente, a la máxima figura política en este país, qué es lo que piensa de este tema, qué es lo que piensa de otro tema. Prácticamente nunca deja de responder cuestiones. Entonces creo que se está viviendo en este momento una época importantísima, muy sana para la democracia, muy sana para la opinión pública, y claro que hay un enojo muy amplio de estos medios de comunicación que durante años no solamente tenían como la posibilidad de que ser ellos como los voceros, los únicos que accedían a la información, sino que también tenían grandes negocios. Recordemos pues los préstamos que se le hicieron al Financiero y después cómo se metían en muchísimos negocios, ¿no? Este grupo Imagen que existe y que tiene muchísimos intereses en la cuestión de las medicinas, en la cuestión de los hospitales, y que por eso son sus ataques tan constantes, por ejemplo, a Hugo López-Gatell. Creo que eso poco a poco se ha ido ampliando, ¿no?, esta perspectiva que tenemos de los medios de comunicación, y especialmente que ya no son intocables, que ya no son los únicos que están ahí para comunicar, y que hay muchísima más gente que puede hacerlo incluso mejor y con mayor ética, ¿no? Entonces eso yo creo que molesta muchísimo, y lo que hoy, especialmente a mí, lo que hoy me sorprendió fue
pues ahora sí que como el trancazo que les dio, o sea, con una frase desmontó prácticamente esta portada que hoy el Universal quería mencionar, que no iba en contra de que, ay, cobran moches y entonces prácticamente el 80% de los sueldos de los trabajadores se va al ejército. No, iba en contra de estas obras que han sido constantemente criticadas y que lo que mencionó también y que se puso ahí son 100,000 millones de pesos los que se ahorran, que es una cantidad brutal, 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 y que por eso, pues estas obras, especialmente el aeropuerto Felipe Ángeles, ha sido tan criticada por la oposición y por estos voceros de la oposición y estos medios. Lo poco que tenemos o mucho, los periodistas, es nuestra credibilidad, y cuando el presidente te dice en la cara, no te creo, Jorge Armando Rocha, pues no sé qué Sí. queda. Bueno, destacar que, en efecto, el presidente López Obrador lo que hizo fue parar en seco a El Universal, que está operando en la vieja lógica. El Universal pareciera que está en el sistema del PRI más rancio, autoritario, tratando de mover algo en el presidente, tratando de, en este caso, si no es por la buena, si no pudo, por la mala, ¿no? Es la estrategia, pero ahí coincido. Lo que pasa es que el Universal está operando como si fuera nada más un medio impreso de comunicación el dominante en el país, cuando ya tenemos diversidad, tenemos al mundo digital, tenemos, bueno, una expresión muy plural, hay mucha apertura y además hay libertad de expresión, lo que no existía antes. Pero es la inercia del viejo periodismo, ¿no? Dicen, la lógica es, lo vamos a doblar a periodicazos al presidente López Obrador. De hecho, no es la primera vez que desmiente una portada. Hay una más penosa del Universal que expuso López Obrador de una supuesta intención de pretender nacionalizar a los ferrocarriles. Y dijo López Obrador, esto ni siquiera se ha planteado en una reunión privada ni pública. Esto es totalmente una invención con el ánimo, está tratando el Universal de generar una crispación y un discurso de que soy comunista y ahora voy a nacionalizar a los ferrocarriles. Pues nada de eso, la desmintió, pero Ili, el dueño del Universal, está muy metido en esta estrategia. Lo importante es que López Obrador los para en seco, dice, se topan con pared y ya no tiene la estrategia, pues ningún tipo de resultado. O sea, si la intención es doblar al presidente y que les dé dinero público, pues ya no va por ahí. Además, al presidente le quedan 3 años. Si ya aguantó los 3 primeros, dice, pues así nos vamos, y ya se las cantó varias veces. Dice el presidente, ya no es un tema de dinero, el recurso público prefiero darlo a los programas sociales, ya no va por ahí, y vámonos al debate, vamos a abrir por eso la sección de los miércoles, y por eso constantemente López Obrador prefiere el debate, dice, me sale más barato debatir que andarles pagando. Pero insisto, el Universal opera como si fuera el monopolio de la información. Entonces, el presidente, en la lógica del Universal, tendría que estar bien con ese monopolio de la información, pero ya nada más los están ridiculizando, y creo que va a tener mucho costo la imagen, como dices, Vicente, bien apuntas, pues la credibilidad del Universal, ¿en dónde está en estos momentos? Muchos nada más están mofando de lo que es el Universal, así como ha pasado con Reforma. Y no por nada, rápidamente, nada más apunto, no por nada, el Universal ahora ya cobra, porque tienen problemas serios de ingresos en el Universal. Así es, para cerrar, la última y nos vamos,